el Moshe lemor, y le habló Hashem a Moshe diciéndole, Sab et Aharón, ordénale a Aharón y a sus hijos, diciendo, esta es la Torá de la ofrenda de elevación. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Sab et Aharón be'et Benai lemor, Sotz HaTorat haolá. Esta es la Torá del Olá, de la ofrenda de elevación. Esta es la ley, el decreto de la ofrenda de elevación sobre la llama, sobre el fuego que está en el altar. Toda la noche, Kol Laila, esto es muy importante, esta frase, Kol Ha Laila, Od Haboker, toda la noche hasta la mañana, el fuego del altar deberá seguir flameando sobre el mismo. Y vestirá el Cohen su túnica entallada de lino, calzas de lino vestirá sobre su carne, y separará la ceniza de lo que consumió el fuego de la ofrenda de elevación en el altar, y la pondrá junto al altar. Se quitará sus vestimentas, se pondrá otras vestimentas, y sacará la ceniza hacia afuera del campamento a un lugar puro. Amén. Y esta semana estuve platicando acerca del altar un poco con el hermano Joseph Good, y me estaba él explicando que el retiro de las cenizas, parte de la ceniza se limpia en la mañana el altar. A quien le tocó la suerte de este privilegio, cualquiera quería tener el honor de hacer la primera tarea del día, es limpiar el altar de cenizas, Terumah Hadashen se llama, y traían las cenizas y las vertían en un orificio que estaba en el lado noroeste del altar del sacrificio. Ahorita lo voy a tratar de ilustrar, pero ponían ahí, en esa perforación, ahí aventaban parte de las cenizas que estaban sobre el altar, y el grueso de las cenizas, cuando se acumulaban al final antes de que finalice el día, las tomaban, tenían, como acabamos de leer, que cambiar sus ropas, salir del santuario, y el hermano yo me ilustraba comentando que estas eran llevadas a un lugar que se llama Beit Hadashen, la casa de las cenizas, pero está fuera de la santa ciudad de Jerusalén, saliendo por la puerta de Damasco. La puerta de Damasco está justo enfrente del Gólgota, del lugar de la calavera, y se me hizo algo significativo, porque está ahí la casa de las cenizas frente al lugar de la calavera, el lugar del Gólgota. Pero nada más reparé un poco en ese aspecto de que era sacada en esa área de la ciudad de Jerusalén, y se me hizo un punto interesante. Y voy a compartir con ustedes el PowerPoint de esta mañana, Baruch Hashem. Y aquí tenemos la Parashá Tzav, y tengo aquí una ilustración que Hatikva Ministries me hace el favor de poder permitir usar para estos estudios. Y tenemos aquí una ilustración. Esta parte inferior que está aquí, voy a tratar de ilustrarlas. Creo que aquí está un draw. Quería ilustrar un poco con un no lo está. Pero aquí en esta área, aquí podemos ver abajo del altar, en la parte inferior, está el Duján. El Duján son unos escalones, 3 escalones, que era donde se paran los Kohanim para bendecir al pueblo, y también los levitas se ponen en esos escalones para, con sus instrumentos, cantar los salmos correspondientes al servicio de cada día o de cada festividad. Y aquí del lado derecho de la pantalla podemos ver, todo esto se le llama la casa del matadero, el lugar donde sacrificaban las víctimas, los animales. Aquí podemos ver que hay algunas mesas, y al lado derecho de las mesas hay unas columnas, que es donde estaban los ganchos, donde se colgaban de una de las patas traseras a las víctimas, a los corderos, a los novillos, a las cabras, etcétera.
y esta parte del piso que está aquí es un área donde había unos, como un tipo medio collar que ponían encima del cuello del animal para sujetarlo en el piso cuando le estaban cortando la tráquea y la yugular. De aquí eran llevados a la columna, donde era cortado y preparado, y las partes se iban poniendo en estas mesas. Esta es el área norte del santuario. El área este, de vista hacia la entrada del velo, es como viendo desde el Monte de los Olivos, es el lado este, hacia adentro del santuario, y atrás del santuario es el lado oeste, y la parte norte que vemos aquí en esta ilustración, este es el área norte, y el lado de la rampa del altar está hacia el lado sur. Y aquí, al otro lado de la rampa, no lo vemos en esta ilustración, más adelante lo vamos a ver del otro lado del altar, pero en la parte del lado sureste estaba un orificio donde ponían las cenizas. En el centro del altar podemos ver que hay 3 fuegos, y en el centro hay un montículo central que es donde se ponían las cenizas de estos fuegos, y parte de estas cenizas eran puestas en ese orificio, y la mayor parte de ellas eran limpiadas y llevadas a la casa de las cenizas que está por el lugar de la puerta de Damasco, saliendo por el muro de la santa ciudad de Jerusalén. Más adelante, en otro estudio, podemos ilustrar cómo es el recorrido para sacar las cenizas a esa área de la santa ciudad de Jerusalén. Y esta parashá, Tzab, significa ordena. Y Tzab et Aharón be et Benei Lemor. Dile a Aharón y a sus hijos, Sot Torat Haolah. Esta es la Torah de la ofrenda de elevación. Y esta parashá, Tzab, ordénale a Aharón. Rashi, el comentarista, dice que la palabra Tzab está en imperativo. Es urgente, es necesario, ordénale a Aharón. Y ordénale se utiliza cuando hay que darle ánimo a alguien. Los comentaristas nos dicen que Rashi y los demás comentaristas, que esta parashá, el Eterno está dándole instrucciones a Moshe, que le ordene a Aarón, que se dé cuenta a Aarón y toda su casa, toda la casa de los Kohanim, que el Korban Olá va a estar encima del Mizbeach, tiene que hacerse cargo. Podía ser algo que el poner la ofrenda, en este caso el Korban Olá, encima del altar. Muchas de las otras ofrendas, por ejemplo, el Korban Shelemim, las ofrendas de paz que son puestas sobre el altar, parte de las ofrendas se tienen que consumir por la familia de los Kohanim. Algunas de las ofrendas solamente las comen los varones Kohanim dentro de las áreas santificadas del santuario, pero algunas otras pueden sacarse y comerse dentro de la ciudad de Jerusalén por parte de los familiares de los Kohanim. Y en este caso de la ofrenda de paz, la podía traer el ofrendante, y básicamente lo que hacía era traer la ofrenda al santuario. Los Kohanim le hacían el favor de hacer la shejitá, o sea, cortar el animal en partes de una manera kosher, por supuesto, y de ahí tomar parte para el santuario, parte para los Kohanim y parte para la familia que llevó esta ofrenda, y la familia podía llevarse esta y hacer una comida en su hogar e invitar a demás familiares. Entonces, no siempre los sacrificios, las ofrendas sobre el altar tienen que ver con transgresión o con pecado. Esta semana me hacían algunas preguntas desde ayer en Shabbat en el servicio, que por qué razón comentaba yo que si en el caso de Yeshua fue tocado del borde de su manto por una mujer que estaba en una condición de impureza, puesto que cuando una mujer o un varón o alguna persona segrega sangre o algún líquido de su cuerpo, está en una condición de impureza para poder presentarse en las áreas santificadas. Y esta mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Y la pregunta que yo hacía a la congregación es, ¿tuvo que Yeshua traer una ofrenda al altar del sacrificio, al Mizbeach, en el santuario, por causa de que una mujer lo impurificó? No solamente lo tocó esta mujer y inmediatamente lo impurificó,
sino que él, aprovechando la impureza del día o de la situación, tuvo que entrar a casa donde estaba una jovencita que había fallecido y pone su talit sobre ella y le ordena al talit, le dice, talit, levántala. Y todo esto nos enseña, la escritura no nos lo explica, pero la escritura toma por hecho que nosotros entendemos que cualquier persona en condición de impureza tiene que venir al santuario, y para entrar al santuario primero tiene que purificarse en la mikvah, y si es necesario esperar que caiga el sol de acuerdo a la circunstancia, y al siguiente día presentar su ofrenda en el altar, porque son mandamientos del Eterno. Una mujer que dio a luz no cometió ninguna falta, ninguna transgresión, al contrario, está cumpliendo uno de los mandamientos. Pero la escritura dice, la santa y bendita Torá, que tiene que traer a esa familia una ofrenda por la criatura que nació. Entonces, no necesariamente siempre es por alguna transgresión o porque alguien tiene pecado. Las ofrendas se presentan porque son mandamientos del Eterno. Y también hacíamos hincapié, algunas personas tenían inquietud que si en el tiempo del profeta Ezequiel, en el milenio, iba a haber ofrendas. Y el libro del profeta Ezequiel nos narra con toda claridad. Estaba yo leyendo algunos pasajes, voy a ver si los puedo encontrar aquí, pero después del capítulo 40, el libro del profeta Ezequiel nos narra, dice, por ejemplo, el capítulo 40, en el verso 39, y en la entrada de la puerta había 2 mesas, de la una parte y otras 2 de la otra, para degollar sobre ellas el holocausto, la expiación y el sacrificio o la ofrenda, el corbán hataat, la ofrenda por el pecado. Y más adelante en el capítulo 42, verso 13, dice, y me dijo, las cámaras del norte y las del mediodía que están delante de la lonja son cámaras santas, en las cuales los kohanim que se acercan a Hashem comerán las santas ofrendas. Ahí pondrán las ofrendas santas, el presente, la expiación y la ofrenda por la transgresión, el corbán hataat, porque el lugar es kadosh. El capítulo 43 dice, y me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí que la gloria del Eterno de Israel venía de hacia el oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y la visión que vi era como la visión en aquella visión cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Gebar, y caí sobre mi rostro. Verso 7 de Ezequiel 43. Perdón. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi asiento y el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Entonces, el libro de Ezequiel nos está hablando de un santuario que es construido con medida de ángel. La santa ciudad de Jerusalén en ese tiempo es enorme. El Mesías, el capítulo 44 dice, y me llevó hacia la puerta de afuera del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo el Eterno, esta puerta ha de estar cerrada y no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Hashem, el Elohim de Israel, entró por ella, estará por lo tanto cerrada. Para el príncipe, para el nazí o el zar, el príncipe, él se sentará en ella para comer pan delante de Hashem. Y más adelante, este mismo capítulo 44 dice, y en el pleito ellos estarán para juzgar conforme a mis derechos, lo juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis solemnidades y santificarán mis Shabbats. Capítulo 45, verso 7 dice, y la parte del príncipe será junto al apartamiento del santuario. Está hablando a una cámara que está del lado derecho del lugar santísimo. Verso 17, mas del príncipe será el dar el holocausto, el corbán, la ofrenda, la libación en las solemnidades, en las lunas nuevas y en los shabbats, y en todas las festividades de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, el presente, el holocausto y los pacíficos para expiar la casa de Israel. Verso 21, el mes primero, a los 14 días del mes, tendrás Pesaj, la fiesta de 7 días, y comerás panes sin levaduras. Verso 25, en el mes séptimo, a los 15 días del mes, en la fiesta harás como en esos días 7,
cuanto a la expiación y en cuanto al holocausto, en cuanto al presente y en cuanto al aceite, etcétera. Pero todo el libro de Ezequiel nos narra que en aquel tiempo, cuando venga el Mesías, el príncipe, él estará llevando a cabo los servicios en el santuario. En una ocasión vino el rabí Richman del Instituto del Templo aquí a la ciudad de Austin, en Round Rock, y estuvo hablando acerca de las vestimentas sacerdotales y qué está sucediendo con el Instituto del Templo. Esto fue hace como unos 4 años. Y al final de su conferencia, algunos hermanos que iban conmigo dijeron: hermano, usted que habla mejor inglés que nosotros, ¿podría hacerle una pregunta? Me dijo un hermano. Le dije: sí, puedo hacer la pregunta. Dice: quiero saber qué diferencia hay entre el santuario que ellos quieren construir y el santuario que habla el profeta Ezequiel, que es un santuario no hecho con el entendimiento de este mundo. Y me formé yo en la fila que estaba de personas para hacer preguntas y llegué delante del rabí Richman. Le digo: Rabbi, tengo una pregunta. Algunas personas tienen una inquietud. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué quieren ustedes construir un santuario? ¿Y qué diferencia hay de este en relación al santuario que habla el profeta Ezequiel? Y el rabí, en su mirada que tiene y su amabilidad, dice: Edgar, nosotros tenemos un mandamiento en el libro de Éxodo y el Señor nos dice: y me construirán un santuario. Y este es un mandamiento de la Torá para el pueblo de Israel. Está esta palabra, esta frase, y me construirán un santuario, está en tiempo presente constante. Es obligación del pueblo de Israel construir un santuario para cumplir el mandamiento. Y eso, por eso que queremos tener posesión del monte Moriah, que ahorita tiene una abominable mezquita, y el lugar que el Eterno designó para poder poner las plantas de sus pies y sentarse en el trono de la gloria, ahorita no está disponible para que el pueblo de Israel pueda construir la casa de santidad, el Beit HaMikdash. Mas, sin embargo, cuando el pueblo de Israel tenga posesión, es cumplir el mandamiento, la obligación principal. Y me dijo el rabí: es nuestra obligación construir el santuario porque es un mandamiento como cualquiera otro de los mandamientos positivos, construir la casa. Ya cuando venga el Mesías en los tiempos postreros, dice él, si él quiere destruir esa casa o no le parece algo correcto, etcétera, él puede hacer lo que él quiera y poner otra, o si desciende una del cielo o él la construye o le ayudamos todos a construirla, como sea. Eso es algo que se va a decidir en ese tiempo. Mientras tanto, nosotros tenemos que tratar de cumplir el mandamiento. Entonces, tratar de deslindarnos de la teología tradicional en la mente cristiano-evangélica que nos ha estado entrenando y pensar que todo es blanco o todo es negro, que si alguien traía una ofrenda al altar era porque es un pecador y que el Mesías es imposible que traiga una ofrenda al santuario porque Él es perfecto y en Él no hay transgresiones. Tenemos que comenzar a transformar nuestra manera de pensar en cuanto al significado del altar, el significado de la casa de santidad y cuál es el acercamiento que el pueblo de Israel tenemos en cuanto al cumplimiento diario de los mandamientos. Ahorita no hay templo, pero sin embargo dice el profeta Oseas que el Eterno nos permite diciendo que sus labios compensen por los novillos. No hay santuario, pero el fruto de nuestros labios tiene que elevarse como un olor fragante delante del trono de la gloria. Y es bien entendido a través de las cartas de Rab Shaul, del apóstol del Shliach, del rabino Saulo de Tarso, que él dice que nuestras oraciones son como un olor fragante delante del Eterno. No solamente las oraciones, dice que pongamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable al Eterno, que es nuestro culto, nuestro abodá de entendimiento, que tiene edad, que sabemos por qué lo hacemos. Entonces, el pueblo de Israel es nuestra obligación tener una percepción clara en lo que podamos a nuestro nivel de aprendizaje y de entendimiento, cumplir con los mandamientos y aplicarlos a nuestra vida. Y el Cohen en esta parashá, la familia de los Kohanim, podría ser para ellos de alguna manera, de acuerdo a su estado emocional o la temporada del año o
etcétera, etcétera, que alguno de ellos llegue a pensar, tanto trabajo en el altar y nada de ellos nos corresponde, porque de otras partes de las ofrendas sí les correspondía, pero en el Corbán Olá, el Eterno hace muy claro, diciendo, Sot Torah Haolá. Esta es la Torah del Olá. Dile que si el Corbán está encendido, el altar está encendido, perdón, y los Corbán están encima, no lo puedes dejar ahí solo. Tienes que acompañar el altar y estar al cuidado del fuego que está encendido sobre el altar. El Corbán Olá tiene que ser totalmente consumido encima del altar. Y aunque el Corbán Olá es totalmente consumido sobre el altar y nada le corresponde al Cohen, aún así los Kohanim saben la importancia de esta ofrenda. Y la importancia del Corbán Olá, dicen los sabios de Israel, cubre aún por los malos pensamientos, no solamente de los Kohanim, sino también de toda la comunidad. Porque sabemos que el Corbán Olá es una ofrenda comunitaria. Se enciende, se quema totalmente en el altar porque cubre al menos mínimo por los malos pensamientos de las personas. El libro de los Hebreos nos dice acerca aún de las ofrendas que se ponen en el altar, haciendo alusión principalmente a la ofrenda que se quema de los animales o las cenizas de la vaca. Lo voy a leer en el capítulo 9 del libro de los Hebreos, dice el verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada sobre los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, el cual por el Ruach Olam, por el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará sus conciencias de obras de muerte para que sirvan al Elohim vivo. Aquí está claramente el autor del libro de los Hebreos diciéndonos que la sangre de los animales cuenta mucho la actitud con la que traían ellos sus ofrendas al altar cuando estaba en funciones el santuario. Y también hoy en día no tenemos santuario, pero el mismo Sidur nos lo enseña diciendo ahora el templo está destruido por culpa de nuestras transgresiones y ya no están los Kohanim haciendo su servicio, no tenemos a los levitas en los escalones con sus instrumentos, ni el pueblo de Israel está en el atrio de las mujeres presenciando el servicio, mas tú dijiste que nuestros labios compensen por los novillos, de tal manera que nuestra oración diaria, si estamos con la mente distraída pensando en el trabajo, pensando en preocupaciones, enfermedades, aflicciones, y no podemos concentrarnos en nuestra oración, si el Cohen no se concentra en el servicio es inválido. Tiene que volver a traer otro animal y volver a hacer la faena constantemente. Son 13 Kohanim involucrados en el Corbán Tamid, en la ofrenda matutina. Si alguno de ellos está con su mente en otro lugar, tiene que volver a traer otra ofrenda a todos y volver a hacer el servicio delante del Eterno. De esta manera, nosotros sabemos qué importante es cuando nosotros decimos que si somos reyes, Melahim, y también somos Kohanim del reino del Mesías, tenemos que concentrarnos. Si la ofrenda está sobre el altar, si es mi obligación abrir el libro de oraciones y concentrarme en él, no puede mi mente estar distrayéndose del enfoque que estoy haciendo. De otra manera, tengo que volver a empezar desde el principio porque mi ofrenda, el fruto de mis labios, no está cumpliendo el propósito, porque tanto la boca como la mente, el corazón, tienen que estar enfocados en un mismo propósito. El Mesías no podía ser el Mesías si al momento de subir a ofrecer su vida para el perdón de pecados y la purificación de toda la humanidad, si en su mente él estaba pensando en otras cosas, si estuviera guardándole rencor a los líderes de Israel, pensando para qué subo a ese Calvario, a ese Gólgota, a lo mejor nadie va a creer que soy el Mesías, de qué sirve el sufrimiento, todo lo que estoy pasando. Si cualquier aflicción le hubiera ganado a sus pensamientos, de nada podría ayudarnos porque no sería una ofrenda totalmente acepta delante del trono de la gloria y del Mesías y de los Kohanim y del servicio diario. Es muy importante que aprendamos que nuestro servicio al Eterno es importante para Él. Es un olor grato que sube hasta el trono de la gloria. Los
sabios de Israel nos narran que los ángeles del cielo filtran nuestras oraciones. Y dicen los sabios de Israel que si la oración de una persona no es hallada justa, no pasa del primer cielo, es inmediatamente interceptada y es tomada por las manos de los ángeles, y dicen de una manera muy ilustrativa, muy drásticamente, dicen, los ángeles toman la oración del impío y vuelven y se la avientan en su cara, diciendo, esto no puede pasar el primer cielo, tienes que arrepentirte, purificar tu vida para que tu oración suba como un olor fragante hasta el trono de la majestad en las alturas. Entonces, el Cohen tiene que concentrarse, por eso esta es la Torá del Olá, no solamente para ellos, para todos nosotros. El Olá tiene que ser totalmente consumido. En una ocasión, el rabí Yohanan perdió parte de su dinero, y cuando le preguntaron algo que tenía que ver con la Torá, sus estudiantes, él no supo qué contestar, y le preguntaron, rabí, ¿perdiste tu dinero? ¿Acaso también perdiste tu cabeza? Y él respondió, el entendimiento, el da'at, está en el corazón, y el corazón necesita shalom. Si no tienes shalom, no puedes tampoco meditar en la Torá. Sin enfoque, el Cohen no puede servir. Sin gotas de sangre sobre su frente, no puede decir el Mesías, Padre, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Completa concentración requiere gotas de sangre en la frente del Mesías. La pregunta es, ¿cómo es nuestra concentración en nuestra oración? Al menos hacemos las oraciones básicas. Los sabios de Israel dicen, hay un rango de oraciones mínimo. Tienes que decir el Shema al levantarte y al acostarte. Cuando haces las oraciones matutinas, hay ciertas oraciones básicas. No tienes que leer todo el libro, pero al menos haz lo requerido delante del Eterno para que cumplas con tu responsabilidad diaria. Es como si estuvieras, no solamente cuando oras, sino aún cuando estudias acerca de las ofrendas y del libro de Levítico. Dicen los sabios de Israel que nos cuenta como si hubiéramos tomado participación en el servicio del santuario cuando estaba en funciones. El Cohen tiene la responsabilidad de cuidar y enseñar la Torá, pero debe concentrarse. Esta es la ley del Olá, del Corbán Olá, en este caso. Y tengo aquí otra ilustración de el altar del sacrificio. Ahora sí lo estamos viendo como cuando un Cohen sale por el velo, por el lado del santuario, lo primero que ve del lado del altar, esta es el ala este del altar. Y aquí podemos ver en la base de la rampa las mesas donde ponían las carnes de los animales cuando iban a echar la suerte, saber quién tenía el privilegio de subir por la rampa y poner las piezas de los animales. Este fuego, el fuego que está en la esquina contraria, es donde se ponían las partes de los animales. El lado central es donde estaban las cenizas. Este fuego que está en esta otra esquina es un fuego extra, es el que le ayuda al fuego principal. De aquí tomaban leños para estar supliendo, alimentando el fuego principal. Y este pequeño fuego que vemos aquí es el fuego exclusivo del cual se tomaba carbones encendidos para poder poner el incienso en dentro del lugar santo, en el altar del incienso, en el Mizbeach HaKetoret. Y este orificio que vemos aquí es el que estaba yo señalando. Cuando sacan las cenizas del centro del altar, vienen los Kohanim, bajan por la rampa y vuelven a subir por esta pequeña rampa y vienen y depositan allá adentro las cenizas que caían a una cámara que estaba abajo del piso del altar. Los sabios de Israel nos narran en la Gemara que ahí las piezas muy santificadas no se pueden tirar, tienen que ser puestas ahí. Y en esta cámara subterránea que había abajo del altar, de alguna manera milagrosa, todo lo que echaban ahí era absorbido por el piso y desaparecía. Ya después no lo volvían a ver. Esta es la función del altar. La escritura nos dice, en lo que acabamos de leer en la porción, que toda la noche, dice, toda la noche estará encendido en el Mizbeach a Kol Halayla Od HaBekor. Toda la noche y hasta la mañana tiene que estar el altar encendido
flameando en sí mismo. Tiene que estar encendido de día y de noche, no puede apagarse. El libro de Vayikra, Levítico, se le conoce como el Sefer Hatajora, es el libro de la pureza. A los niños en la escuela lo primero que les enseñan es el libro de Levítico, es el libro de la pureza, aprender cómo debe santificarse el individuo, cómo debe santificarse la jovencita, el jovencito, el esposo, la esposa, el abuelo, toda la familia, la comunidad, cómo debemos presentarnos en pureza. El altar es el que nos enseña a estar en pureza. Y quien se enfoca en el estudio de las ofrendas sobre el altar equivale como si las hubiese puesto. El Rabí Shimon Bar Yochai dice, si ves que las personas bajan sus manos con desánimo por el estudio de la Torah, levántaselas. Cuando tú les levantes las manos a estas personas que están desanimadas, tú recibirás el beneficio que ellos Señor, no lo permita que tu hijo, tu esposa, tu amigo, tu hermano en la quejilá, por ciertas circunstancias está desanimado, no se concentra en el estudio de la escritura, de la parashá, los ves que está como con las manos caídas, en desánimo, ve y levántaselas. Dice el Eterno, estás haciendo una obra benéfica para esa persona y no solamente eso, que el beneficio pleno que él iba a recibir, tú lo vas a recibir. Y el libro de Filipenses capítulo 3, verso 14 dice, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento del Eterno en el Mesías Yeshua. Si alguien está desanimado, tú no te desanimes, continúa a la meta, pon los ojos en el autor y consumador de la fe, en Yeshua HaMashiach, quien habiendo sido puesto una prueba enorme sobre él, una carga sumamente pesada, nadie podía cumplir con esa tarea más que el Hijo de Elohim. Solamente él podía expiar a la humanidad entera, porque aunque participó de carne y de sangre igual que nosotros, en la zarza, él veía el fuego, veía el corazón de la zarza, el fuego ardiendo en la zarza, y este fuego en el cual nuestro maestro Moshe puso sus pupilas cuando escuchó la voz del Eterno que le dijo, Moshe, Moshe, imperativamente, en urgencia, le dice, Moshe, Moshe, es imperativo, es urgente, desciende, ve a Egipto, porque el pueblo está denigrándose, está en el nivel 49, si llega a pasar al nivel 50, va a ser imposible rescatarlos de la degradación. Y el fuego que estaba viendo, en este caso Moshe, que estaba posiblemente su pupila no la podía separar, ¿cómo es posible que ese fuego no consume la zarza y no disminuye? Está constante de día y de noche. La luz, el fuego del Mesías es constante sobre el altar. El altar representa al Mesías, representa el fuego de la palabra del Eterno, que no la puede apagar, no puede ser apagado el fuego. El libro de Cantar de Cantares dice que el amor, muchas aguas apagarán el fuego que hay del amor del Mesías por la quejilá, por la comunidad de Israel. El ir al santuario, llevar su ofrenda, la mujer que dio hubo una segregación en su cuerpo por alguna razón, aquel que hizo un voto de nazareo, etcétera, etcétera. Cuando la comunidad traía sus ofrendas al santuario y ponían las manos de los kohanim, cada uno de los animales, y veían el fuego en el altar ardiendo de día y de noche, es como volver a estar Moshe en la zarza, en la presencia del Eterno, diciendo, Moshe, Moshe, desciende, se están degradando y no es correcto que mi pueblo se pierda, sino que se arrepienta y que proceda al arrepentimiento y puedan ser partícipes del Ruach HaKodesh. Y el altar, hay una diferencia entre la visión que tuvo el profeta Ezequiel y el profeta Isaías. Ezequiel estuvo en el exilio, fue llevado a Babilonia junto con Daniel, con Mardochai, con los profetas menores, estuvieron allá exiliados en Babilonia, y después vino el imperio asirio, y antes de que ellos regresaran a la santa ciudad, dice el imperio asirio, disculpa, pero el paquete
completo es nuestro, nos perteneces. Y tuvo que estar todavía cautivo durante el tiempo del imperio asirio. Y en el exilio, el profeta Ezequiel se le mostró con detalle el funcionamiento del santuario por varios capítulos, como ya leímos al principio. El libro de Ezequiel es la visión de Ezequiel en la más densa oscuridad. Y cada día o cada Shabbat, cuando hacemos nuestras oraciones en el Sidur, llegamos al área de la Kedushá, cuando nos ponemos sobre las puntas de nuestros pies como los ángeles y decimos Kadosh, 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 Baruch Kibod Adonai, Minkumo. Bendita sea la gloria de Adonai desde su trono, desde su sitial, y desde su sitial, aunque estemos exiliados y en la más densa oscuridad, aunque no le veamos, sabemos los detalles del servicio. Sabemos que aunque estemos exiliados, el altar tiene que estar encendido, no puede ser apagado. Isaías, por su parte, menciona en el capítulo 6 que vio la gloria del Eterno llenando toda la casa. Y solamente un par de versos menciona Isaías. No tiene que escribir capítulo 40, capítulo 41 y escríbele los detalles del santuario a la casa de Israel, que se arrepientan de sus abominaciones. Mira todo lo que hacen. Creen que lo hacen y que nadie los está viendo, mas yo los estoy viendo. No le está dando detalles. Isaías vivía el servicio al Eterno. Él solamente menciona en 2 versículos del capítulo 6, vi la gloria del Eterno que llenaba toda la casa. Isaías estaba no exiliado. Él vivía el servicio, la boda al Eterno. Él se posicionaba en el lugar, en el santuario. Pero ya sea que estemos alejados en la más densa oscuridad, en Egipto, en transgresión, en engaño, en mentira, el altar siempre tiene que estar encendido, alumbrando el rostro del creyente. Hay una muy interesante en la oración de el Shema. Los sabios de Israel dicen el mandamiento es, dirás el Shema al levantarte y al acostarte. En una ocasión le preguntaron al Mesías, Señor, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Y él dijo, Shema Israel, escucha Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es el más grande de los mandamientos. El Shema consta de un número específico de palabras. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 6 palabras en los versículos que vienen en la Torá. Y la siguiente frase que viene en la ley oral también son 6 palabras. Baruch Shem Kibod Malhuto Leolam Baed. En total son 12 palabras de el Shema. Cuando nuestro padre Jacob estuvo en su lecho de muerte, le llamó a los hijos, a las 12 tribus, y les dijo, acérquense. Capítulo 49 de Génesis, de Bereshit, y les dice, les declararé lo que sucederá al final de los tiempos. Y comenzó a darle una bendición a cada una de las tribus de Israel. Y cuando ellos se acercaron y rodearon su cama, él lo primero que les dijo, ¿cómo se encuentra su condición y su comunión con nuestro Padre? Bendito sea su nombre. Y ellos contestaron, escucha Israel, el Eterno, nuestro Elohim, el Eterno uno es. Y la contestación de él es, Baruch Shem Kibod Malhuto Leolam Baed. Y por eso el Shema es la oración cúspide, es la oración por excelencia de la identidad del creyente. Cuando el rabí Akiva fue puesto en esa cruenta muerte por los romanos, que literalmente lo despellejaron vivo, cuando pusieron a aquel rabí, no recuerdo el nombre, lo quemaron vivo y le enrollaron, un Sefer Torah y le prendieron fuego también para castigarlo. Cada vez que un miembro de la comunidad es expuesto a un peligro de muerte, que el Señor no lo permita, el creyente lo primero que dice es el Shema, escucha Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En una ocasión, una jovencita, escuché esta anécdota, se traía un chaleco con explosivos y un soldado de Israel estaba tratando de persuadirla que no detonara los explosivos, que no lo hiciera. Y esta jovencita tenía su mano sobre el detonador de los explosivos y tenía su dedo pulgar listo para presionar el gatillo. Y el soldado de Israel sintió que no la podía disuadir y nada más cerró sus ojos y dijo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Y cuando esta jovencita escuchó eso, comenzó a llorar. Comenzó a llorar y soltó el gatillo de los explosivos. Y el soldado asombrado, abriendo sus ojos, dice, ¿qué pasó? Inmediatamente le quitaron el chaleco de explosivos y le preguntaron, ¿por qué decidiste no apretar el gatillo? Y esta niña dice, porque mi madre es judía. Y ella ora el Shema todos los días. En la mañana al levantarnos, ella decía el Shema. Y al escuchar el Shema, no pude detonarlo. Es imposible, no lo pude hacer. Yo también soy parte del pueblo de Israel, aunque había sido engañada por la propaganda de la religión de los palestinos. Pero el Shema es la oración por excelencia del creyente. 12 frases completas, 12 tribus de Israel. Y el día consta de 12 horas en la mañana y 12 horas en la noche. Son 24 horas el día. Tenemos que asegurarnos de tener el Shema cuando hay luz y cuando hay oscuridad. Los sabios de Israel nos dicen, ¿cuál es la hora máxima en la mañana para decir el Shema? Dicen ellos, antes de la oración del mediodía. ¿Cuál es la hora máxima para decir el Shema antes de acostarte? No hay límite. Cuando cae el sol y comienza a cubrir la oscuridad a toda la tierra o al lugar donde tú vives, tienes hasta el amanecer para arrepentirte. Mientras una persona está en pecado, puede andar en su pecado. Nadie le prohíbe, es decisión propia. Puede seguir toda la noche hasta la madrugada, deleitarte en el pecado. Pero si viene la mañana, más vale que te arrepientas. Porque si no mencionas tu identidad con el pueblo de Israel mientras hay luz, entre tanto que se dice hoy, no endurezcan sus corazones como en Meriba, en la provocación. Entonces hay un límite cuando hay luz, cuando el Mesías alumbra, no podemos hacer nuestra voluntad, porque si no nos arrepentimos, no estamos dando testimonio que somos parte del pueblo de Israel. Y ya sea que lejanos o cercanos, ya sea que en oscuridad o en luz, el altar siempre debe estar encendido, alumbrando el rostro del creyente. Toda purificación, dice la Escritura, tiene que hacerse con fuego, porque el fuego todo lo prueba. Toda la noche, toda la mañana. Haboker, en la mañana, la Escritura dice que la aurora, la luz del amanecer, cuando empieza a alumbrar en la mañana, tenían que los Kohanims, antes de que se diera la señal del servicio en el santuario, los que estaban en la parte de las azoteas, la parte superior de los edificios más altos del templo, estaban unos vigías mirando hacia Hebrón, donde está la tumba de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob con sus esposas. Y estando ahí, cuando ellos miraban que los primeros rayos del amanecer alumbraban la ciudad de Hebrón, entonces ellos gritaban a los que estaban listos para cortar la yugular del cordero del sacrificio del Tamid Shahar de la mañana. Ellos gritaban Barkai. Barkai significa la luz ya está alumbrando. Y Barkai viene de la palabra Barak, significa relámpago, significa luz. Baraj o luz, relámpago, es el Mesías. Cuando en la mañana amanece en el pueblo de Israel, decimos Boker Tov, la misma palabra, Barak, Boker, la luz, Boker Tov. Y cuando se le acercaban sus soldados al rey David, le decían Boker Tov, y ellos contestaban Boker Or, la luz de la mañana eres tú. La luz de la mañana es el Mesías. El Mesías es el lucero de la mañana que ya alumbra nuestros corazones. Y el altar representa al Mesías. Es la fuente de luz, la fuente de paz, es la fuente de unidad. Quien es especialista en el altar conoce la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestro Cohen, Aharón, es la enseñanza más práctica y más fiel que tenemos al concepto de paz. Los sabios de Israel nos cuentan que cuando algunos miembros de la comunidad había discordia, ya sea entre esposo y esposa o entre familia y familia, cuando esto llegaba a los oídos del Cohen Gadol, Aharón, él le importaba tanto la unidad porque conocía el servicio del altar. Él conocía cuando venían las familias con su cabra, con su oveja, con sus palominos. Él sabía el dolor que hay en el corazón del que transgrede, del que necesita estar bien con su creador. Y para que no tuviesen que venir al altar, él se adelantaba, iba a sus casas, le decía al esposo, si se lo encontraba en la calle, tu esposa en realidad me dijo que te ama.
que tu esposa te respeta y que te admira enormemente, que tuvieron una discusión, pero en realidad ella quisiera estar bien contigo, ir a cenar, quisiera estar platicando y como lo hacían antes. Y eso es lo que ella me dijo. En realidad no se lo había dicho, pero él quería traer paz a la... Y luego después se encontraba a la esposa y le decía, fíjate que tu esposo dice que eres muy hermosa, que en realidad le asombra tu carácter cuando se conocieron y que no estaba en él haberte hablado de esa manera, pero quisiera reconciliarse contigo. Y cuando se encontraba la pareja, se abrazaban, porque decían, ¿cómo es posible que el Cohen, la autoridad máxima al cargo del altar, que no se apague ni de día ni de noche, viene a mi casa, tiene tiempo para venir delante de mí y decirme que tengo que estar en paz con mi familia, estando en paz con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, que el Mesías tenga que hacerse hombre y descender de lo más alto para decirte que estés bien con tu semejante, que estés bien con tu maestro, con tu padre, con tu madre, con tus hijos, que no haya discordias, que haya paz. El fuego del altar. Una vez que conocemos al Mesías, no podemos despegar nuestra mirada del fuego que arde de día y de noche. Representa la unidad, representa el amor, representa la luz. Los sabios de Israel nos dicen que cuando hay separación y discordia, el altar llora. El profeta Malaquías, en el capítulo 2, el último libro que precisamente se acostumbra a leer antes de Pesaj, nos está narrando lo que sucede con el pueblo de Israel. El libro de Malaquías nos narra el dolor de nuestro Padre, el dolor del altar que siente cuando la comunidad tiene que traer ofrendas, ya sea por transgresión o por pecado. Y en el capítulo 2 del libro de Malaquías dice el verso 11, dice, prevaricó Judá, en Israel y en Jerusalén ha sido cometida abominación, porque Judá ha profanado la santidad del Eterno que amó, casándose con una hija de Dios extraño. Hashem talará las tiendas de Jacob. Al hombre que transgreda y haga esto, tanto al que vela como al que responde, al que ofrece presente al Eterno de los ejércitos. Y otra vez harán cubrir el altar del Eterno con lágrimas, con llanto, con clamor. Así que no miraré más la ofrenda que me traen en el altar para aceptarla con gusto de parte de mano de ustedes. Mas ustedes van a decirme, ¿por qué? Dice, porque el Eterno ha atestiguado contra ti y la mujer de tu juventud, con la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Los sabios de Israel dicen que cuando un hombre, una mujer, no es totalmente fiel a su pareja, el altar está llorando. El altar representa al Mesías. Cada vez que nosotros no vivimos en paz y nos damos el lujo de levantarnos la voz, de guardarnos rencor, de decirle a mí el que me la hace, me la paga, el altar llora. Rabbi Weinberger narra en una ocasión que llegó a la sinagoga y estaban dos varones discutiendo en el estacionamiento. Y uno estaba agarrando de la solapa al otro y le estaba gritando. Y estaba a punto de golpearlo. De Israel, traen peyotes, traen la cabeza cubierta, traen el talit catán. ¿Por qué le hablas así a tu hermano y lo tienes sujetado sobre la solapa? Y dice el otro, Rabí, me ganó el estacionamiento. Y él sabe que siempre me estaciono yo aquí. Y le dije que se quite y no se quiere quitar. Dice el Rabí, ¿cómo es posible que por una cosa tan vana estén discutiendo de esta manera? Suéltalo. Y el otro dijo, Rabí, ¿qué quiere que haga? Así soy yo. Y a mí el que me la hace, me la paga. ¿Cómo podemos nosotros comportarnos de esa manera contra un semejante diciendo que conocemos al Eterno, que hacemos nuestras oraciones, que somos de la casa de Israel, que estamos en raíces hebreas o somos de las dos varas que está uniendo el Eterno? Es una grande responsabilidad conocer al Mesías, pero es una enorme responsabilidad estar. El Eterno dice en el libro de Malaquías también, dice, verso 15, pues que no hizo el uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu. ¿Y por qué uno? Para que procurara una familia para el Eterno. Guárdense pues en sus espíritus y contra la mujer de su mocedad no sean desleales. Y al final de Malaquías dice que recordemos la Torá de nuestro maestro Moshe. Pero el Eterno anhelaba una familia,
anhela una mishpachá kedushá, una familia santificada. Y la familia del Eterno es por medio del Mesías. Dejar los pactos es abandonarle a Él. Los sabios de Israel nos narran en la Gemara que 5 voces salen por toda la tierra. Israel dicen, la voz del árbol que da muchos frutos y cuando alguien lo corta, emite una voz, un llanto, un dolor, pero nadie lo puede percibir. El dolor de la serpiente, cuando se cambia de piel, nadie lo percibe. La voz de una mujer, cuando es abandonada por su esposo, llora en silencio. Solamente el Eterno escucha el dolor de su corazón. La voz de una criatura justo antes de que nazca y se separa del cuerpo de su madre, emite un quejido, una voz. Nadie la puede escuchar, solamente el Eterno. Y la voz del alma, cuando una persona fallece, se separa del cuerpo, pero es una voz que nadie puede escuchar. Solamente el Eterno escucha estas 5 voces quedas, llenas de dolor, de angustia, no sé, pero es una voz que sale de estas bocas y el Eterno nos enseña que la voz de la mujer cuando la abandona al esposo es una voz que se escucha por toda la tierra en el espíritu, pero la gente con oídos normales no la podemos escuchar. El Mesías conoce el corazón de cada uno de nosotros y no quiere que seamos desleales a nuestro Padre que está en el cielo. Ya no hay otro Mesías. El libro de los Hebreos nos dice que no podemos tener como inmunda la sangre del pacto y no podemos estar transgrediendo voluntariamente, crucificando nuevamente para cada uno de nosotros al Hijo del Eterno, porque el Eterno no tendrá al culpable como inocente, sino que tenemos que ser sabios y entendidos en el conocimiento que el Eterno nos ha dado. El Señor nos ha dado más de 2 dedos en la frente de entendimiento y sabiduría para que nuestras oraciones se eleven como un olor fragante cada día. Y pueda el Eterno ayudarnos a cada uno de nosotros a perseverar en esta gracia y poder nuestras oraciones subir como un perfume y hallar oportuno socorro cada día. Amén. Shalom. Pues Baruch Hashem, esta es la parashá Tzav, muy importante para cada uno de nosotros, el significado del altar del sacrificio, y pueda nuestro Padre que está en el cielo ayudarnos a entender el concepto, el significado de todas las ofrendas. Podemos tomar la parashá de diferentes ángulos.